Sociedades cazadores-recolectores se componían de pequeños grupos de personas que se ganaban el sustento mediante la caza, la pesca y la recolección de plantas comestibles. Eran totalmente nómadas. Existían pocas desigualdades. Las diferencias de rango se limitaban a las de edad y sexo. Eran politeístas y vivían en cuevas en medio de la vegetación. Elaboraban sus propios instrumentos para protegerse de los animales salvajes. Su vestimenta se basó en pieles y hojas. Las culturas principales son cultura inga. Esta cultura data de los años 7080 a.C. a 1969 a.C. Se encontraron objetos como vasijas, lanzas y puntas realizadas en obsidiana. Creían en chamanes y adoraban a sus dioses. Cultura Chokshi. Esta cultura data entre los años 8850 a.C. a 5585 a.C. Se ubicaron en la provincia de las Huay, correspondiente a la parroquia Sipsip. Eran nómadas, perfeccionaron sus herramientas y elaboraban vasijas. Se ubicaron en el castillo de Duma. No dominaban el fuego. Se encontró la cueva negra que servía de refugio para mujeres y niños cuando habían guerras. Cultura Kubilán. Esta cultura data entre los años 8550 a.C. a 8345 a.C. Se ubicaron en la provincia de la Suaya hasta Loja y Zamora Chinchipe. Eran semisedentarios y dominaban el fuego. Cocinaban sus alimentos, realizaban cestos, vasijas y platos. Fueron encontrados 8000 restos arqueológicos, entre ellos lanzas, hachas, goriles, machacadores, perforadores y vasijas decoradas. Vivían en chozas. Se encontraron 7 fogones para la fundición de metales y cocción de alimentos. Su vestimenta estaba hecha con piel de animales. Cultura Las Vegas. Esta cultura data entre los años 8135 a.C. a 7075 a.C. Se ubicaron en la provincia de Santa Elena. Eran sedentarios. Su principal producción fue la agricultura, creían en chamanes. Sus viviendas eran en forma circular, en el medio se encontraba su centro de ceremonias en el cual realizaban rituales. Ya enterraban a sus muertos, es decir, ya tenían sentimientos, eran politeístas, ya tenían su vestuario. Perfeccionaron sus armas. Se hallaron las osamentas de los amantes de Zumba abrazados 8000 años aproximadamente. Sociedad agrícola. Sus características fueron, crearon sistemas de riego, organizaron la tierra en parcelas, producían maíz, centeno, cebada y frijol, domesticaban animales y separaban a los viejos para la alimentación y a los jóvenes para la reproducción. La vivienda en la sierra constaba de chozas con techo de paja. En cambio, la vivienda en la costa era realizada con caña y con techo de palma de banano. La vestimenta era elaborada por ellos. Realizaban vasijas, herramientas para el arado. En la sierra fertilizaban el suelo con abonos de animales y en la costa con desperdicios de mariscos. Sus culturas fueron: cultura Valdivia, data del año 4000 a.C. a 5000 a.C. Se ubicaron en la provincia de Santa Elena. Se extendió por los ríos y el oro. Sus características fueron: predominaba el matriarcado. La mujer con el peinado más alto era la jefe. Fueron descendientes directos de la cultura Las Vegas. Se dedicaban a la agricultura y recolección de mariscos. Sus cerámicas eran de color natural. Retrataban a la mujer con gustos exuberantes, llamadas Venus de Valdivia. Primera cultura en realizar su alfarería. Sus viviendas eran en forma circular. Realizaban ritos funerarios. Eran politeístas. La Machalilla data entre los años 1800 a.C. hasta 100 años a.C. Se ubicaron en la provincia de Manabí. Fueron parientes cercanos de la cultura Valdivia. Su sustento fue la recolección de concha y camarón.
La agricultura fue parte fundamental de su dieta diaria. En la cerámica se destaca la figura de la mujer. Mejoraron sus instrumentos de labranza. Una de sus características principales fue la deformación de cráneos desde tempranas edades. Realizaban perforaciones en labios y oídos. Cultura chorrera data entre los años 1200 a.C. a 300 a.C. Se ubicaron en la provincia del Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y en partes bajas de Pichincha. Sus características fueron: tuvo gran estética cultural, presencia de figuras zoomorfas y antropomorfas. Se destacan los silbatos de chorrera, que servían para guardar brebajes de chamanes. Prevalece el color rojo y blanco. Utilizaron la postcocción, eran politeístas y vivían de la agricultura, la caza y la pesca. Cultura Atacames. Atacames temprano data entre los años 750 a 1100 después de Cristo y Atacames tardío data entre los años 1100 a 1527 después de Cristo. Se ubicó en la zona costera, en la desembocadura del río Esmeraldas. Sus características fueron grandes explotadores marinos. Tuvieron viviendas más perfeccionadas. En esta cultura mandaban los caciques. Mayor extracción de concha spondylus que sirvió como medio de trueque. Mejoraron su textilería. Realizaban mantas y faldones. Fueron grandes alfareros y metalurgios. Eran politeístas. Sus vasijas de color rojo, café, con pintas blancas. Cultura Tuntawan. Data entre los años 1500 a.C. a 500 a.C. Se ubicaron en todo el callejón interandino. Características: por estar en esta zona se dedicaban a la cacería de venado y cuy. Mayor producción de maíz. Entre sus figuras de cerámica se destacaban platos hemisféricos, con poteras, urnas y fuentes con pedestal. Su cerámica era procesada. Eran de color rojo y blanco. Al final de la cerámica se encontraba la huella del alfarero. Cultura pastaza. Data entre los años 2000 y 1000 a.C. Se ubicaron en las orillas del río Guasagua. Sus características fueron: su base principal era la agricultura, caza y pesca. Vasijas en forma de útero de la mujer. Guardaban sus alimentos y enterraban a sus muertos. Vivían en casas de 10 a 20 personas. Alrededor de la casa ceremonial. Casa sobre pilares que fue descubierto por el padre Pedro Porras. No se encontraron vestigios arqueológicos. Sus cerámicas eran de color café y negro. Sociedades de intercambio. Realizaban un truque equitativo. La clase social se divide en comerciantes, agricultores y artesanos. Tenían sociedades estables. En su organización social mandaban los chamanes y sacerdotes. En su economía se destacaba la agricultura, recolección y pesca. Su principal medio de intercambio es la concha spondylus. Sus culturas son: cultura latolita. Se ubicaron en el estuario del río Santiago. Data entre los años 600 a.C. al 400 a.C. Sus características fueron: se asentaban sobre montículos de tierra llamados tolas, que servían para mostrar su posición social y protegerse de inundaciones. Los caciques dirigían la vida económica y ceremonial. El chamán era el hombre de conocimiento, encargado de la comunicación espiritual. Eran politeístas, adoraban a animales como felinos, serpientes, simios y sapos. Fueron los primeros en el mundo en trabajar el platino. También usaban oro y plata para fabricar orejeras y demás instrumentos para rituales. Su cerámica era grisácea. Elaboraron cántaros, carros, vasos, ralladores y figurillas donde representaban seres míticos, fertilidad y vejez. Sus actividades económicas eran el cultivo de maíz, calabaza, frijol y yuca, la caza de jaguares y venados, recolección de caracoles. Cultura bahía. Ubicación: franja costera de Manabí desde Bahía de Caracas hasta el sur. Data: 500 a.C. al 650 después de Cristo. Características: economía, agricultura, pesca,
intercambios a larga distancia por mar y tierra, exportación de tagua y camarones, viviendas edificadas en una base de montículos y plataforma, sociedad estratificada dominada por chamanes y comerciantes, cerámica detallada con atavíos de hombres y animales, principal santuario ubicado en la isla de La Plata, ofrendas encontradas de cerámica y concha espondilus, facciones exageradas, gigantescos ojos y narices con narigueras. Cultura Wangala, ubicación, Guayas, Santa Elena y Manabí. Data, 100 a.C. al 750 después de Cristo. Características, se dedicaron a la agricultura, pesca, recolección de mariscos y caza de animales como ciervos, armadillos, tortugas y venados. Cultivaron productos como el maíz, el zapallo y la calabaza. Primeros en trabajar con el cobre. Emplearon técnicas metalúrgicas como el martillado, repujado, dar molde al metal, fundición y soldadura para la elaboración de anzuelos de cobre, agujas y narigueras. Conocidos como Wangala tricolor, empleaban en sus cerámicas los colores rojo, negro y ocre. Sus esculturas poseían figuras antropomorfas o zoomorfas, con manifestaciones de malformaciones congénitas y reflejando su vida cotidiana. La decoración polícroma llega a su máxima expresión. Utilizaban para ello la concha espondilus y la madre perla, pintada más atlántica. Construyeron canoas de madera tallada, comercializaban a nivel marítimo y terrestre, en especial con la cultura latolita. Cultura manteño Huancavilca, ubicación, al norte de Bahía de Caracas, hasta la Isla Puna y la cordillera costanera. Data, 800 y 1531 a.C. Características, se deformaban el cráneo y se trasquilaban dejándose una corona a manera de frailes. Tenían la costumbre de extraerse los dientes según leyendas debido a un castigo que les impuso Huayna Cápac cuando intentó someterlos y se rebelaron. Su organización social se manifiesta en el tamaño de sus casas, cantidad y calidad. Desarrollaron delicadas técnicas para el trabajo con oro y plata. Eran politeístas, adoraban a la serpiente, jaguar, puma, venado, lagartos y a la diosa Umiña, que era una esmeralda. Su alimentación se basó en el maíz, yuca, frijoles, patatas, ají y hortalizas. Su cultura es muy conocida por las sillas o manteñas de piedra tallada donde se sentaban los chamanes, y estas sillas se relacionaban con la muerte. La cerámica es de color negro, oscuro y brillantemente lustrada. Purua, posterior al año 1220 de la era cristiana. Puru, lugar sagrado a permanecer. Fueron etnias numerosas que ocuparon todo el callejón andino. Características, tenían un gobierno bien organizado, su monarquía era hereditaria y cedía al primer hijo varón. El Inca Atahualpa era hijo de una mujer purua de linaje duchicela. Se dedicaban a la agricultura utilizando abono y técnicas artesanales, cultivaban hortalizas y cereales como el maíz, papa, yuca y la cabuya, que era el principal producto de intercambio. Direccionan una parte al consumo propio y otra al mercado. Ganaderas, elaboración de artesanía. Sus dioses titulares eran los volcanes Chimborazo y Yamp, Tungurahua, y según sus creencias, la unión de ellos, varón el primero y hembra el segundo, inició la existencia del pueblo purua. Jugó un papel importante durante la conquista. Cultura Jamacoaque. La cultura Jamacoaque es una antigua comunidad indígena que entre los años 500 a.C. y 1531 después de Cristo habitó las zonas comprendidas entre el Cabo de San Francisco, en Esmeraldas, hasta el norte de Manabí. Se desarrolló en una zona de colinas boscosas y extensas playas que facilitaron a sus integrantes la recolección de recursos tanto de la selva como del mar. Uno de los sitios más importantes se encuentra en San Isidro, cerca de Bahía de Caracas. Pocas evidencias encontradas han llegado a una conclusión de que fue gobernada por líderes religiosos y dividida en posibles jefaturas. Basándonos en las piezas arqueológicas que se han encontrado, se cree que sus asentamientos se encontraban agrupados en diferentes centros urbanos con espacios tanto para actividades públicas como habitacionales.
Sus piezas de cerámica son un invalorable documento visual que refleja claramente la vida en Hamacoake. Sus formas humanas, zoomorfas, mezclas del humano y animal, detalles de trajes y adornos, expresiones, etc. revelan algunos aspectos de estas lejanas vidas. Muchas de estas figuras llevan atuendos muy vistosos, llegando a constituir una moda aborigen espectacular por sus grandes tocados, túnicas que cubren piernas y brazos, collares, brazaletes, orejeras, además de un arte plumario muy elaborado. Trabajaron además el oro y otros metales con muy delicada y artística técnica, tal cual se puede apreciar en sus orejeras, collares, pectorales, narigueras, cascos y muñequeras. La riqueza expresiva y estética de sus representaciones en oro y cerámica ha llevado a que se afirme que Hamacoque es una cultura indígena muy barroca, y que se la considere como un núcleo importante del arte del antiguo Ecuador.